Bueno, buenas tardes. Antes que nada, pues darles las gracias al comité organizador por la invitación a estas jornadas científicas anuales del Hospital Irma de Lourdes Sanetatos, a la doctora Isis, pues al Departamento de Pediatría de este hospital, que pues no es la primera vez que me toman en cuenta para pues hablar de un tema que por supuesto me apasiona a mí, pero que debería llamarnos la atención a todos los profesionales que de alguna u otra manera estamos en contacto con niños, en este caso niños quemados. El tema de la charla o de esta conferencia pues va a ser quemaduras en pediatría y siempre me gusta poner esta frase que ven abajo en la diapositiva que dice más que agua y sulfadiacina. Y me tomo el atrevimiento de ponerlo porque en los años de experiencia, que, pues, que no, puede que no sean muchos, yo tengo 7 años de estarme dedicando al tratamiento del paciente pediátrico quemado, suele ser desestimado, subestimado o poco valorado el trabajo que se realiza con este tipo de pacientes, siendo una de las patologías pues, más devastadoras que existen a nivel pediátrico, a nivel mundial, por supuesto. Entonces, yo voy a hablar un poco de quemados y siempre es importante hablar de quemados en conferencias de urgencias o en conferencias de manejo de patología aguda, conferencias de trauma. ¿Por qué? Porque pues hablar de quemados es hablar de la alteración de las funciones de la piel, es hablar de la alteración de las funciones de otros órganos, que si no se lleva a cabo de la manera correcta el abordaje de esta condición, pues puede conllevar a falla multisistémica y a muerte, por supuesto que esto proporcional al porcentaje de extensión o la gravedad de la quemadura. De manera que siempre conocer más sobre este tema nos puede ayudar a disminuir la morbimortalidad relacionada a esta patología. Entonces, hablando de estadísticas, que siempre es importante cuando tocamos temas o condiciones médicas particulares, yo puedo decirles que en Estados Unidos cerca de 2 millones de incendios se producen anualmente y generan cerca de 1.2 millones de injurias térmicas. Y de estas, cerca de 100.000 hospitalizaciones son reportadas por el CDC, al igual que 5.000 muertes. Y de igual manera, pues se reportan que de este total, cerca de 120.000 niños al año son atendidos en los servicios de guardia por esta causa. Y estas son estadísticas solamente a nivel de Estados Unidos, por supuesto que las estadísticas a nivel mundial y en lugares donde no son países desarrollados, por supuesto, con conocimientos sanitarios más pobres o con condiciones más pobres de pobreza, pobre nivel educativo y demás, estas cifras, pues, por supuesto que son mayores. Nosotros, pues, cuando hablamos de quemados a nivel nacional en Panamá, me gusta siempre mencionar a nivel pediátrico, pues al Hospital del Niño, donde yo laboro, que es el Hospital del Niño Dr. José Renan Esquivel, que es el principal centro de referencia nacional para el manejo de esta condición en los niños, ¿no? Nosotros manejamos cerca de 350 a 400 pacientes por año en un promedio de gran quemados, que son aquellos pacientes con más de 20% de extensión y que por supuesto requieren atención en la unidad de cuidados intensivos de quemados del hospital, un promedio de 30 por año. Con lo cual pues se constituye el principal centro de referencia nacional para el manejo de esta patología. Y sí me gusta decirles que nosotros pues en el proyecto del Hospital del Niño Nuevo, donde pues debemos pues seguir remando, como quien dice, para que se dé, vamos a tener después una planta completa con 30 camas que va a tener 6 unidades de cuidados intensivos, 24 unidades para intermedios y básicos. Contamos con una clínica de heridas que fue inaugurada en octubre del año 2010, perdón, que fue puesta en vista desde octubre del año 2017, se inauguró en octubre del año 2019 y tenemos un banco de tejidos pronto a inaugurar que fue pues gestado por la Teletón 2030 del año 2017 y en proceso de su creación desde el año 2018 a entregar pues un poco dilatado por el tema de la pandemia, pero pues pronto a la entrega. Actualmente nosotros pues sí tenemos una unidad que cuenta pues con un solo área de hospitalización donde nosotros manejamos los pacientes tanto de intensivos como de quemados básicos e intermedios en una misma área, pues que cuenta con 3 espacios entre camas y cunas. Entonces, ¿cuál es la definición de quemadura? Pues la quemadura es pues, un daño a los tejidos como resultado de la exposición al fuego, a líquidos calientes, contacto con objetos calientes, exposición a cáusticos o ácidos, radiación o contacto con una corriente eléctrica. Y que lesiona la piel, que representa uno de los órganos más grandes del cuerpo, representando el 15% del peso corporal total, pues sus capas, que es la epidermis y la dermis, que es altamente hidrofílica, tiene una alta especificidad del calor y tiene una baja conductividad térmica, que son las propiedades pues, generales de la piel. Entonces, cuando nosotros hablamos de manejo de quemaduras y es entrando más ya pues en el tema, nosotros tenemos que dividirlo.
y recordar que las quemaduras son un trauma. Y si nosotros recordamos el abordaje de trauma como cualquier trauma, pues se maneja con el A, B, C, D, E, en este caso guiado por la Asociación Americana de Quemaduras, que tiene un curso tal cual tenemos nosotros el PALS, el ABLS, el ATLS, tenemos un Advanced Burn Life Support, que es el soporte vital avanzado para quemaduras, y cataloga o clasifica el tratamiento en etapas para pues no perder de vista y poder llevar a cabo un manejo adecuado o oportuno de una condición que como trauma por definición tiene estos mismos parámetros. Entonces, en la evaluación primaria, nosotros pues tenemos que empezar por la A, que es la vía aérea permeable, conferir pues protección cervical en el caso de trauma sospechado por las maniobras de tracción de la mandíbula o elevación del mentón, con los cuidados necesarios para tal fin. Tenemos la B, respiración y ventilación, siempre teniendo en cuenta la presencia de lesiones mortales que pongan en riesgo la vida para asegurar la vía aérea. Siempre se debe administrar oxígeno al 100% en pacientes con quemaduras extensas y severas, principalmente por máscaras de no reinhalación o máscaras de Venturi, cuál es su nombre. Se debe valorar la frecuencia y la profundidad de las ventilaciones y siempre tener en cuenta las lesiones circunferenciales de tronco para proveer pues, la capacidad de ventilar o de respirar a estos pacientes si es necesario hacer esclerotomías de tronco, porque a veces las quemaduras cuando son circunferenciales no permiten la expansión correcta del tórax y debe realizarse una esclerotomía en el sitio o lugar del accidente. En la C tenemos la circulación y condición cardíaca, tenemos que valorar la tensión arterial, el pulso, la coloración de las extremidades, se deben canalizar 2 venas periféricas de acuerdo al porcentaje de extensión, esto generalmente en pacientes con más de 10%, y se debe iniciar la restitución. Yo cuando me detengo en inicio de restitución es en aquellos pacientes que tienen quemaduras evidentemente extensas, y si se dan cuenta hasta este punto yo no he hablado de qué tan extenso es, ni he sacado un esquema de cálculo de extensión formal. Simplemente llegó al cuarto de urgencias un paciente con una quemadura severa, evidentemente extensa, que le cayó una olla encima, que se prendió la casa y se incendió la ropa, que le cayó la olla de la estufa porque abrió la puerta del horno, o el mecanismo que ustedes quieran, que ustedes ven por simple vista que tiene una gran extensión, entonces tiene que iniciarse una restitución en este momento no formal, como la vemos según la guía de BLS, que dice de 0 a 5 años iniciamos 125 cc por hora, de 6 a 14 años 250 cc por hora y más de 15 años 500 cc por hora. Esto es informal, todavía no hemos calculado porcentajes, simplemente hemos visto que es un paciente con gran extensión de quemadura. Se debe valorar la perfusión periférica en presencia de síndromes comportamentales porque el tratamiento de un comportamental es inmediato. En la D tenemos el déficit neurológico, el nivel de conciencia, se debe valorar la escala APTI, alerta, si responde a estímulos alerta, si está respondiendo al estímulo verbal, si responde al dolor o si está inconsciente. En la E se debe valorar pues, la exposición y control ambiental, se debe tener el proceso de quemadura, se remueve la ropa, se retiran accesorios metálicos, se protege al paciente contra la hipotermia. Luego de haber terminado la evaluación primaria con el ABCDE, el ABLS determina que se debe proceder a la evaluación secundaria. En la evaluación secundaria nosotros tenemos que realizar pues, una historia médica completa, pesamos al paciente antes de la restitución con líquidos o se utiliza el peso conocido del paciente antes de la quemadura, que eso es pues, por supuesto a través de la entrevista que se le realiza al familiar, en este caso del paciente. Se completa la evaluación cabeza a pies del paciente y se determina la severidad de la quemadura a través del porcentaje de la superficie corporal quemada y de la profundidad. Yo me voy a detener en este momento para hablar de esto de severidad y de profundidad de la quemadura. La severidad de la quemadura depende de 2 situaciones precisas que son la profundidad de la quemadura y de la extensión de la lesión. Por supuesto que dependiendo de otros factores, siendo estos los 2 principales, por ejemplo la edad del paciente, si son edades extremas de la vida, por supuesto que produce quemaduras severas, y el mecanismo, por ejemplo quemaduras eléctricas, quemaduras por inhalación y quemaduras químicas, son severas por definición. Pero en general, la severidad de la quemadura viene determinada por la profundidad de la quemadura y la extensión de la lesión. A su vez, la profundidad de la quemadura depende de 2 situaciones particulares, que es la temperatura aplicada del agente térmico y de la duración del contacto con este agente térmico que produce la lesión. Y de esta manera se producen entonces las llamadas zonas de la lesión térmica o zonas de Jackson, que son las zonas, como ven en la imagen, que se clasifica en zona de coagulación, es la zona más central o zona de necrosis, donde se produce el mayor daño por el contacto con el agente térmico. La zona inmediatamente posterior es la zona de éstasis, que es la zona sobre la cual nosotros, con nuestras estrategias de manejo, incidimos en la evolución o
mal manejado a una zona de coagulación o bien manejado a llevarlo a una zona más externa, que es la zona de hiperemia, con resolución del problema, en este caso la quemadura. Entonces, en cuanto a la extensión de la quemadura y a nivel pediátrico, importante mencionar que es el único esquema que ven en la imagen, es el único esquema que tiene en cuenta el porcentaje de superficie corporal afectado por el crecimiento, es el esquema de Lund and Browder. Yo entiendo que muchas veces en nuestras unidades de trabajo no contamos con el esquema y por supuesto que en medio de una atención de urgencias no nos podemos detener a buscar en internet, en Google o en el celular. De manera que utilizarlo sería lo ideal, pero si no contamos con ello, yo siempre les recuerdo y pongo esta mano acá porque la palma de la mano del individuo atendido, tomando en cuenta la bola de la mano y los dedos en la cara palmar, representa el 1% de superficie corporal de ese paciente. O sea que realmente sin temor a equivocarnos podemos hacer una aproximación diagnóstica del porcentaje de extensión con calma en esta fase de la evaluación, a expensas de la palma de la mano, si no contamos con el esquema de Lund-Browder, que repito es el único esquema que toma en cuenta el porcentaje de superficie corporal afectado por el crecimiento. No podemos usar a nivel pediátrico la regla de los 9 que utilizamos en adultos porque tenderíamos a sobreestimar el porcentaje de extensión de los pacientes, clasificándolos como gran quemados en muchos casos, siendo pacientes que probablemente tienen 9 o menos de 9 o 10% de extensión, y eso pues por supuesto que complica el tratamiento o el manejo de los pacientes. En cuanto a la profundidad, pues existen numerosas clasificaciones, como está la clasificación de Converse-Smith, que es la que más conocemos en nuestro país, BNAIM, y la clasificación o denominación ABA, que es de la American Burn Association. Nosotros tenemos entonces en nuestro país, que es lo que conocemos, pues las quemaduras de primer grado, las de segundo grado superficial y profundo, y las de tercer grado, pero que son equiparables con las otras clasificaciones. Y es importante saber clasificarlas porque también de ellas depende el tiempo de cierre. Aunque muchas veces en la experiencia el tiempo de cierre, por no saber clasificar, nos va diciendo que profundidad esto no debe suceder, pero bueno, nos ayuda. Las quemaduras de primer grado, que son las quemaduras por el sol, y es el ejemplo más común, cierran o mejoran y resuelven en 7 días. Las de segundo grado superficial en 7 a 14 días, las de segundo grado profundo en 14 a 21 días, y las quemaduras de tercer grado en más de 21 días. Entonces, estas son algunas imágenes de fotos de quemaduras que nosotros podemos o que nosotros hemos visto pues, en la unidad. Como ven en la primera foto, pues estas son quemaduras de segundo grado superficial. Me gusta siempre explicarlas o esperar a llegar a la última para decirles. Estas son quemaduras de segundo grado superficial con quemaduras de primer grado en las zonas que no están abiertas. Y esta que están acá tiene de las dos. Tiene esta zona más lisita, me gusta decirlo de esa manera, y esta otra zona que tiene un puntillado blanquecino en el fondo, que son heridas de segundo grado profundo. A mí me gusta explicarlo de la siguiente manera. Cada vez que tengamos una herida, que cuando se quema y yo denudo la ampolla y me encuentro con un lecho liso, brillante, con exudado y sin irregularidades, es una quemadura de segundo grado superficial, que se me deja como la superficie de un globo rosado mojadito. Pero si yo tomo esta otra área y yo la veo y la clasifico como segundo grado profundo, me gusta recordar la superficie de una fresa. La superficie de una fresa tiene un montón de puntitos y en este caso eso representa las quemaduras que afectaron la segunda capa de la piel, en este caso la dermis, que está seccionada a nivel de la región o de la capa reticular. Recordemos que la dermis tiene dos capas, una capa superficial o papilar y una capa más profundo reticular. Entonces las quemaduras de segundo grado superficial afectan la capa más superficial de la dermis, que es la dermis papilar, y las quemaduras de segundo grado profundo afectan ambas capas, llegando a la capa más profunda, por consiguiente llega a la capa reticular, donde entonces se ven seccionadas las papilas, que son este montón de puntitos que ustedes ven. Entonces es bien útil recordar fresa, superficie de una fresa, quemaduras de segundo grado profundo, superficie de un globo rosado mojado, brillante y húmedo con exudado, quemaduras de segundo grado superficial. Estas son más de la misma, quemaduras de primer grado alrededor, quemaduras de segundo grado superficial ya repitalizadas. Esto es una quemadura de tercer grado con una evidente celulitis alrededor o perilesional. Esto es una quemadura por contacto en la planta de un pie, que uno la ve y dice, ah, no, pues ahí nada más tiene una quemadura que pues no levantó la piel. Pues sí, nosotros quitamos esto, nos encontramos con quemaduras en muchas ocasiones hasta de tercer grado. De este lado pues tenemos lo mismo, quemaduras de segundo grado superficial en el borde, quemaduras de segundo grado profundo, que miren el montón de puntitos con tejido blanco en el fondo, dermis reticular, quemadura de segundo grado profundo. Esto es una quemadura química por extravasación de una venoclisis, una quemadura de tercer grado, y se parece mucho al esquema de las zonas de Jackson que vimos hace un rato, con una zona de coagulación, una zona de éstasis y una zona de hiperemia que va a ser de más fácil recuperación. Y nuestro objetivo será llevar esto a lo más
sano posible con el tratamiento. Sin embargo, esto definitivamente requiere manejo quirúrgico. Quemadura por pirotecnia de tercer grado en la tercera imagen. Esto es una quemadura eléctrica por un collar pues atrapado en el enchufe de la conexión del celular mientras la niña dormía. Por supuesto que es una quemadura severa por definición, con quemaduras de tercer grado de donde está la línea del cuello y todo lo demás de segundo grado profundo y segundo grado superficial más a la periferia. Y pues otro tipo de quemaduras que son pues muchísimo más severas, con arrancamiento total de incluso partes o tejido muscular, incluso óseo, y quemaduras de tercer grado también. Entonces ya cuando nosotros tenemos definida el porcentaje de superficie corporal quemada y la profundidad, insertamos líneas y tubos e iniciamos con la restitución formal de líquidos a través de los cálculos formales de restitución que probablemente no les corresponde hacer, pero que es bueno e interesante saber por qué. Se realizan las pruebas de laboratorio, se monitoriza la restitución con líquidos, se maneja el dolor y la ansiedad, se realiza por supuesto el apoyo psicológico necesario y el cuidado de las heridas requerido, que pues, es lo que más nos preocupa, pero muchas veces es lo que menos debemos en el momento inicial prestar la atención. Hay que ver el tema de mantener las constantes vitales normales. Entonces, yo voy a detenerme en por qué la reanimación con líquidos es importante y por qué es importante no por la necesidad de satanizar que el tratamiento que se hace a nivel periférico en los centros de atención donde ven pacientes pediátricos es equivocado, sino que siempre se tiende a subestimar el tratamiento inicial por cubrir una herida, cuando realmente nuestra preocupación debería ser mantener las constantes vitales de estos pacientes dentro de los valores normales que le preserven la vida. Entonces, yo me demoraré en este punto un poco para explicar en el manejo de las quemaduras a nivel pediátrico, con esquemas de restitución hídrica formal, su principio, en qué se basa, para que lo recordemos y cuando estemos ante estos pacientes no temamos en colocar los líquidos que requieren. Entonces, realmente desde el año 2008 se publicaron las guías de práctica clínica de la American Burn Association para la reanimación o restitución hídrica del paciente quemado severo, que ellos definían como problema clínico, por supuesto, aquellos pacientes con quemaduras de más de 20 al 25% de la superficie corporal total. Ellos discutían los principios de la reanimación, el tipo de fluidos y las tasas de infusión. Y en este particular grupo de pacientes con más de 20 a 25%, ¿por qué? Porque en ellos se produce un aumento de la permeabilidad capilar y una disminución del volumen intravascular, que predominantemente ocurre en las primeras 24 horas post quemadura. Sin embargo, y aunque en este libro o en esta publicación no abordaban pacientes exclusivamente pediátricos, en pediatría, los pacientes entre 10 y 20% de extensión también les sucede este aumento de la permeabilidad capilar y esta disminución del volumen intravascular por sus condiciones de vulnerabilidad, siendo pacientes pues, pediátricos, que también ameritan restitución hídrica, quizás no formal con fórmulas específicas de reanimación, pero sí con un esquema de restitución que yo les comentaré más adelante. Entonces, ¿cuál es la base científica o la fisiopatología del choque postquemadura? Pues es celular, definitivamente. Y ocurre una disminución del potencial transmembrana de una bomba de sodio ATPasa transmembranal que todos conocemos, que al estar ante una quemadura, pues hay una disrupción de esta bomba. Y esta bomba termina garantizando la entrada de sodio a la célula, pero no permite su salida. Y de esta manera todos sabemos que el sodio dentro de un compartimento pues arrastra agua, produciendo en este caso hipovolemia, pero también produciendo edema celular. De manera tal que además por este mecanismo de aumento de volumen intracelular con hipovolemia secundaria a través de esta bomba de sodio dañada, también de la quemadura se liberan un montón de mediadores inflamatorios, proinflamatorios y vasoactivos, como toda esta lista, complementos, quininas, histaminas, serotonina, prostaglandinas, especies reactivas del oxígeno y neuropéptidos, que tratan de encontrar un equilibrio entre los compartimentos corporales de agua de nuestro cuerpo, que normalmente no están en equilibrio, incluyendo los solutos inorgánicos y las proteínas plasmáticas, buscando este equilibrio a nivel del intravascular, el intersticial y el intracelular, llevando pues a hipovolemia intravascular. Todo este mecanismo fisiopatológico es constante y por esta razón requiere una restitución sostenida, con el objetivo de evitar la hipoperfusión y la isquemia, de manera que todo este concepto de choque postquemadura sobre el cual nosotros tenemos que trabajar radica más en su prevención que en un tratamiento. Porque si el paciente llega con un choque postquemadura, al igual que cualquier otro choque, es el mismo manejo y resolverlo para después darle manejo a la condición o a la situación que lo llevó a ese punto, en este caso la quemadura.
Entonces, en esta discusión de expertos que se publicó en el año 2008, se revisaron algunos documentos discutidos desde el año 78 por el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, en donde ellos discutían tanto las fórmulas para calcular los esquemas de restitución del paciente quemado como el tipo de fluido, y nunca llegaron a un consenso. Sin embargo, sí llegaron a un consenso o a un acuerdo en donde se debe dar la mínima cantidad de líquido para mantener la perfusión tisular de los pacientes y que esta cantidad de líquido debe ser titulada de forma continua para evitar los excesos y los déficits. ¿Y esto cómo se hace? Sencillo. Yo no necesito una terapia intensiva con LITCO, ni con termodilución, ni con medición del gasto cardíaco. Yo lo valoro a través de la perfusión renal y el gasto urinario, esperando una diuresis de 0.5 a 1 cc por kilo por hora en adultos, y en niños, que es nuestro tema de conversación, de 1 a 1.5 cc por kilo por hora, siendo esto una recomendación grado C, en donde nos establecen que las guías son flexibles. ¿Qué quiero decir con guías flexibles? Que sea cual sea la fórmula que nosotros utilicemos para calcular los líquidos de los pacientes quemados, severos o extensos, nosotros tenemos que titular lo suficientemente bien estos líquidos para alcanzar esta diuresis. No categóricamente como que esto es lo que tengo que usar o según dicen en el hospital del niño. No, nosotros tenemos que poner un esquema, el que decidamos, escribirlo en las referencias y mantener esa diuresis esperada u obligada para saber que estamos haciéndolo bien. Si nosotros no mantenemos esta perfusión renal y este gasto urinario, pues evidentemente tenemos una situación que resolver. Entonces, ese concepto de restitución hídrica óptima hay que tenerlo muy, muy claro, y es simplemente mantener la perfusión con el mínimo líquido necesario, pero también con el menor costo fisiológico, con dos intenciones: evitar los excesos y evitar los déficits. Los excesos porque pues también peoró el edema con los mecanismos fisiopatológicos que ya mencioné, aumento de las presiones compartimentales, que también produce isquemia tisular por aumento de esas presiones, produzco RDS o un síndrome de dificultad respiratorio del adulto y disfunción multiorgánica, incluso muerte. Y por supuesto, si soy muy recatado, porque pues ahora como yo estoy diciendo que tenemos que mantener la perfusión con el mínimo líquido necesario y con el menor costo fisiológico, entonces nos ponemos muy estrictos, pero eso también nos puede llevar a tener una perfusión tisular reducida, llevar a los pacientes a fallo renal agudo e incluso a la muerte. Entonces, este concepto de restitución hídrica óptima realmente no depende no tanto de la composición, ni de la tasa de infusión, ni del uso de coloides o de otras sustancias, sino que tenemos que individualizar, recordando mantener gastos urinarios con 1 a 1.5 en niños o 0.5 a 1 en adultos. Tema importante, siendo las quemaduras una forma de trauma, la inmunización del tétano, que no debemos olvidar cuando recibimos a estos pacientes en el cuarto de urgencia. Independientemente de esto, el Colegio Americano de Cirujanos recomienda o refiere que este procedimiento puede diferirse hasta por 72 horas luego de llegada del paciente a la atención pues, por quemadura. Esto es una tabla de profilaxis para el tétano posexposición o en condiciones donde pues, hay riesgo de tétano. Y las quemaduras entran dentro de esta columna, la segunda columna de la tabla, y que está muy claramente establecido que cuando tenemos un número desconocido de dosis o menos de 3 dosis, se debe aplicar tanto el TD como la globulina tetánica inmune o el hipertet, como le llaman en algunos lugares, que funciona pues para aquellos pacientes con riesgo elevado de tétano, de producir tétano, como por ejemplo las quemaduras, ¿no? Este esquema es muy bueno, sin embargo a mí me gusta ser muy claro con las recomendaciones para nuestro país. Nosotros dentro del país no tenemos toxoide, no tenemos TD pediátrico, y nuestras opciones dentro del país son la TD adulto, que no se puede usar en menores de 6 años, la TDAP, que tampoco se puede usar en menores de 6 años, y la DPT, que no se puede usar en mayores de 5 años. Entonces, para nosotros que estamos viendo niños, tenemos que tener escenarios claros. Si tenemos una vacunación incompleta o nula de tétano, es decir, una o dos dosis de hexavalente o ninguna, y el paciente tiene menos de 5 años, yo le tengo que colocar DPT 0.5 cc intramuscular. Sin embargo, yo puedo recordar que antes de los 2 años yo puedo completar la hexavalente con el esquema si tiene menos de 2 años. Si no, es DPT. Si el paciente tiene más de 5 años, yo le coloco TDAP 0.5 cc intramuscular, pero a ambos casos, si tengo una vacunación incompleta o nula de tétano en pacientes con quemaduras, que es una condición que es tendiente a producir tétano si no se aborda de la forma correcta, le tengo que poner la globulina tetánica hiperinmune o inmune, que son 250 unidades intramusculares en todos los casos.
Pues finalmente, pues el cuidado de las heridas, que es en lo que menos me quiero demorar, porque al final, pues todas las heridas tienen múltiples formas de manejo, contamos con clínicas de heridas, tecnología, etcétera, y que puede ser una charla completamente extensa solo para ello. Pues todas deben cubrirse, se debe mantener la temperatura corporal y se debe evitar la aplicación de frío, que es algo muy, muy común posterior a las quemaduras o incluso en centros de atención médica donde ponen paños de agua fría cuando eso realmente está contraindicado. Entonces, y para terminar, ¿a quién hospitalizo? Es una pregunta muy importante y está muy claramente definida. Quemaduras de espesor parcial mayores al 10% del total de la superficie corporal definitivamente necesita atención en un hospital de manejo de pacientes quemados. Quemaduras que involucran la cara, las manos, los pies, genitales, el perineo, articulaciones mayores, es decir, áreas cosméticas o áreas funcionales, requieren hospitalización en un centro o un área de hospitalización de quemados. Quemaduras de tercer grado en cualquier grupo de edad y en cualquier área corporal tienen que requerir, por su manejo, que requieren probablemente cirugías e injertos, manejo en una unidad de quemados, hospitalizados. Las quemaduras eléctricas, incluyendo las causadas por rayos, las quemaduras químicas y las lesiones por inhalación, como les mencioné en un inicio, son severas por definición, también requieren hospitalización y traslado a un centro de quemados, en este caso el Hospital del Niño. Entonces, esto es un esquema que yo realizo para resumir lo que más me preocupa en el manejo de los pacientes quemados pediátricos severos. Que requieren un manejo antes de incluso llegar al hospital del niño, al cuarto de urgencias o a la unidad de quemados, es decir, en nuestros centros referidores. Eh, y es el abordaje inicial en el cuarto de urgencias previo a la curación, como les mencioné, según la guía americana del soporte vital avanzado para quemaduras. Si tienes un paciente menor de 5 años, se coloca 125 cc por hora. Si tiene 5 a 14 años, 250 cc por hora. Y si tiene más de 14 años, 500 cc por hora. Siempre y cuando este paciente a simple vista presenta un porcentaje de extensión alto que te preocupa y que tú sabes que puedes estar ante un paciente de gran quemado. Aquí yo siempre pongo que soluciones cristaloides, lactato Ringer, nunca solución salina normal, porque si recordamos la fisiopatología, este sodio que está fuera del intravascular y que tiende a meterse al intracelular puede causar mucho mayor edema y mucho mayor hipovolemia si le administro pues soluciones salinas normales con esa diferencia de 154 a 140 miliequivalentes, perdón, 130 miliequivalentes por litro que tiene el lactato Ringer, establece una diferencia grande en esta producción de edema y extravasación de líquidos del compartimento intravascular al intracelular, de manera que no debemos reanimar con solución salina normal, a menos que no contemos con cristaloides como lactato Ringer, porque en este caso, pues, a pesar de ser cristaloides ambos, necesitamos que sea con una cantidad de sodio menor que la solución salina normal. Si no lo tenemos, pues definitivamente tenemos que utilizarlo. Y luego de haber hecho este inicio de reanimación, entonces determinamos el porcentaje de extensión formal y tenemos si pacientes son de entre 10 y 20% o si son mayores de 20%. De 10 a 20%, pues ponemos soluciones glucosadas con electrolitos, calculando pues el requerimiento hídrico del paciente según el esquema que nosotros queramos utilizar, así sea Holiday Cigar o según grupo etario, pero siempre recordar sumarle al menos 20 cc por kilo por día a lo que nosotros calculamos de requerimiento, que representaría las pérdidas por quemadura. No debemos perder de vista que estos son pacientes que tienen pérdidas aumentadas de líquidos por la quemadura, por lo cual hay que reponerlo. Y en los pacientes gran quemados, pues nosotros tenemos dos métodos muy comúnmente utilizados, que son el esquema de Galveston modificado y el esquema de Parkland modificado, que son pues más formales y que se realizan pues más que nada en el centro pues cuando ya son referidos. Y bueno, realmente para terminar les coloco esta imagen con toda la descripción que se merece, esto siendo todos personal de salud en esta jornada, de lo que es recibir un paciente con la severidad de las quemaduras como las que ven, cómo lo podemos abordar inmediatamente cuando llega al cuarto de urgencias, colocándole su oxígeno, colocándole sus sondas y sus tubos, iniciando reanimación, canalizando venas periféricas y realizar el manejo oportuno de una forma sistemática, bien realizada desde su sitio de referencia hasta su lugar definitivo de manejo. Esto es la sonda nasodenal que usamos para el soporte nutricional, que es otro de los soportes que realizamos, y cómo poco a poco en la evolución desde su inicio hasta el final podemos ver pues el resultado con la satisfacción que nos da pues manejar este tipo de pacientes con una patología tan devastadora como la que pues he tratado de resumirles en esta media hora de conversación. Así que muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, pues a la orden.